El modelo de sustitución de importaciones es un modelo económico adaptado en América Latina y en otros países en desarrollo, dados en el periodo de posguerra a la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial. En esta época se empezó a dejar de consumir los productos extranjeros y a consumir los productos del país de origen. Manuel Ávila Camacho nació en Teziutlán en 1897 y murió en la Ciudad de México en 1955. Presidente de México entre 1940 y 1946. Ávila Camacho en el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo fue adoptado en los años 40 bajo el sexenio del mismo. Impuso el crecimiento de la industria ligera productora de bienes de consumo no duradero, lo cual se convirtió en el eje de acumulación de capital. Desarrolló una industrialización autocentrada, es decir, todo hacia adentro. El gobierno mexicano apoyó por medio de subsidios y con medidas proteccionistas a la industria. Destinó gran parte del presupuesto público dando prioridad al sector industrial y marginando al sector agricultor. Durante esta etapa, de 1940 a 1955, la política económica de nuestro país estaba orientada a promover la expansión y el desarrollo de la industria en México. Miguel Alemán Valdés fue un abogado y político mexicano que ejerció la presidencia de México durante el periodo de 1946 a 1952, donde hizo notables aportaciones al desarrollo del país en la construcción de carreteras y modernas vías férreas, escuelas y otras instituciones educativas. No solo eso, sino que promovió el desarrollo económico de la nación mediante la capacitación de inversiones nacionales y extranjeras. En 1955, el modelo de sustitución de importaciones de Alemán Valdés estableció un importante número de empresas industriales, principalmente medianas y pequeñas. Un gran número de talleres y artesanías se transformarán en pequeñas empresas, por lo cual el Estado instauró mecanismos financieros para poder atender a la demanda de créditos de las pequeñas y medianas empresas de tipo industrial, generando un rápido proceso de industrialización en nuestro país. Adolfo Ruiz Cortines ocupó la presidencia de México entre 1952 a 1958. En el modelo de sustitución de importaciones, el crecimiento promedio anual del PIB en su periodo fue de 6.75% y 3.4% por habitante. La inflación promedio anual fue de 2.5%. La inversión bruta fija subió del 14.1% a un 18.1% de 1958 a 1970. La tasa media de crecimiento de la productividad laboral fue de 4.5%, lo que hizo que el crecimiento del salario mínimo se incrementara a una tasa media anual del 6%. Desarrollo estabilizador. Dicho proyecto consistía de modernizar la industria, aumentar la productividad y lograr la competitividad, incorporando tecnología moderna. Con ello crea infraestructura, carreteras, puentes y caminos, que facilita el transporte de mercancías a todas las regiones del país. Al igual, controlaba los productos que entraban del extranjero, imponiendo impuestos elevados a fin de apoyar la industria nacional. Para 1953 se reconoce a las mujeres como ciudadanas de la República, dándoles el derecho de votar por primera vez en las elecciones federales. Adolfo López Mateos fue un político mexicano, presidente de la República Mexicana entre 1958 y 1964. Tomó posesión el 1 de diciembre de 1958. Como al inicio de su gobierno aún perduraba el conflicto de los ferrocarrileros y la represión solo había agravado la magnitud de los problemas, optó por una política que resolviera el descontento laboral a través de medidas para elevar el nivel de vida de los trabajadores. En su gobierno casi no hubo desempleo. Se puede decir que en cada gobierno ha habido uno de estos problemas sociales, pero en su gobierno pudo combatirlo debido a que solucionó varios problemas como ya he mencionado, los movimientos de los ferrocarrileros, el sindicato no oficialista dirigido por Demetrio
maestros y telefonistas. Según la huelga ferrocarrilera fue declarada inexistente e ilegal por las autoridades laborales. Continuamos con la pobreza. Obviamente, en todos los gobiernos hay pobreza, en todo el mundo, en todo México, en toda la historia de México ha existido la pobreza porque no se ha logrado estabilizar la economía al 100%, pero en su gobierno no se presentó tanto como con otros presidentes, debido a que se puso en marcha el mandato constitucional que establece el reparto de utilidades a los trabajadores y sentó los lineamientos para la fijación de los salarios mínimos. O sea que él intentó aumentar los salarios mínimos y se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Es el modelo de sustitución de importaciones en México. Durante un tiempo se vivió una etapa de riqueza en algunas regiones del país, principalmente en el norte y en el noreste de la República. Logró la autosuficiencia de los mismos y benefició a una parte de los productores, pero marginó mucho a la mayoría de los campesinos. Las consecuencias de esta nueva política nos hicieron esperar en corto tiempo y se presentó un acelerado desplazamiento de la mano de obra agrícola hacia las zonas urbanas, al igual que una fuerte migración hacia Estados Unidos. Por fortuna, nuestra economía durante esos años se firmó un convenio entre los gobiernos de México y Estados Unidos que permitió la contratación legal de trabajadores mexicanos. Este convenio, en cierta forma, ayudó a mitigar la demanda nacional de empleo. A principios de los años 70 se presentó un estancamiento en la economía mexicana, por lo que se decidió fomentar a la industria pesada del país, desplazando a la industria menos rentable. Las consecuencias de esta nueva política se tradujeron en el incremento del desempleo y generó un impulso a la migración hacia Estados Unidos.